El fin del mundo puede ser aterrador, pero en los videojuegos es una oportunidad para explorar paisajes devastados, sobrevivir a condiciones extremas y enfrentarte a enemigos brutales. Hoy te traigo un top 10 de shooters post-apocalípticos modernos que destacan por su ambientación, jugabilidad y capacidad de dejarte atrapado por horas. Algunos son frenéticos, otros más tácticos, pero todos valen la pena probar. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Pocas sagas representan el apocalipsis como Fallout, y en Fallout 4 Bethesda nos lanzó a un Boston devastado por la guerra nuclear. Lo interesante es la libertad. Puedes seguir la historia, construir asentamientos o perderte en las ruinas mientras enfrentas mutantes y saqueadores. Su sistema de disparo que mezcla combate en tiempo real con el modo BATS y su enorme mundo lleno de secretos lo convierte en una joya imprescindible del género. So where is it? Huh? This institute. How do I get there? Doom Eternal no es un shooter cualquiera, es pura adrenalina post-apocalíptica ya que aquí no exploras. Aquí destruyes demonios con estilo, el mundo está invadido, la humanidad al borde de la extinción y tú eres la última esperanza. Lo que lo hace especial a este título es su velocidad, el ritmo imparable de combate y lo satisfactorio que se siente cada disparo. Si buscas acción pura en un entorno infernal, este es tu juego. Pasamos ahora a uno de los lanzamientos más esperados del género posapocalíptico, Stalker 2: Heart of the Chernobyl. Este shooter en primera persona nos sumerge en una versión alternativa de la zona de exclusión de Chernobyl, cargada de peligros radiactivos, anomalías sobrenaturales y criaturas mutadas. Aunque algunos jugadores reportaron bugs y problemas técnicos en el lanzamiento, la experiencia general ha sido intensa y atmosférica, con un mundo abierto que te obliga a pensar cada movimiento y cada bala. Si te gusta el desafío, el suspenso constante y los juegos que no te toman de la mano, Stalker 2 es un imprescindible dentro de los shooters modernos con sabor a clásico. La humanidad al borde de la extinción, una Nueva York salvaje cubierta por la jungla y un traje que te convierte en una máquina letal. Crysis 3 es visualmente espectacular y tiene una jugabilidad que permite tanto el sigilo como la acción directa. Su mundo es tecnológicamente colapsado, con tintes de apocalipsis ecológico y eso lo convierte en una experiencia intensa y variada, un shooter futurista que sigue sintiéndose vigente. Metro Exodus nos saca del oscuro metro de Moscú y nos lanza a explorar la superficie de un mundo devastado por la guerra nuclear. Es uno de los shooters más inmersivos gracias a su narrativa, detalles visuales y la constante tensión. Cada bala cuenta, cada edición es importante, y la historia de Artyom te lleva a través de entornos post-apocalípticos bellamente diseñados. Es una experiencia que mezcla acción, supervivencia y emoción. Colorido, caótico y violento. Así es Rage 2. En un futuro donde todo ha colapsado, tú eres un guerrero solitario con acceso a habilidades sobrehumanas y un enorme arsenal. A diferencia de otros shooters más oscuros, aquí predomina la locura. Los combates son frenéticos, el diseño exagerado y las posibilidades infinitas. Un título perfecto para desatar el caos con estilo en un mundo sin reglas. Con Atomic Heart entramos en una distopía soviética donde la tecnología se salió de control. Su mundo no es puramente posapocalíptico, pero el nivel de destrucción y locura que experimentas lo hace sentir como tal. Combina combate a distancia con poderes especiales, enemigos biomecánicos y una atmósfera bizarra e intrigante. Si buscas algo diferente con personalidad y acción desafiante, dale una oportunidad a este videojuego. Witchfire es una mezcla entre shooter y fantasía oscura, donde un mundo en ruinas sirve como campo de batalla para enfrentarte a criaturas sobrenaturales con armas mágicas y de fuego. Aunque aún está en acceso anticipado, ya ha capturado la atención por su gameplay fluido, ambientación sombría y estética brutal. Es un título que mezcla el apocalipsis con lo gótico, ofreciendo una experiencia tan frenética como única. Aunque más steampunk que apocalíptico, Bioshock 2 nos pone en la ciudad colapsada Rapture.
Sumergida y destruida por la ambición humana, recorrer sus pasillos en ruinas es igual de inquietante que atrapante. En esta secuela encarnas a un Big Daddy, con una mezcla de disparos y poderes que ofrece un sistema de combate profundo. Su ambientación, narrativa y estilo artístico lo hacen inolvidables. Spec Ops The Line no muestra un apocalipsis global, pero su versión de Dubai sepultada por tormentas de arena y conflictos brutales transmite una sensación constante de desesperanza. Es un shooter en tercera persona que se atreve a contar una historia dura, cuestionando la moral del jugador. No es el típico juego de disparos y eso lo hace destacar. Aquí no solo disparas, también sientes el peso de tus decisiones. Es una joya oculta infravalorada que debió haber tenido más reconocimiento. I came to terms with what I am a long time ago, Captain. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Hay alguno que añadirías? Déjame en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más tops como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.